en este segundo día de la reunión de coordinadores de datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Vial. Permítanos dar el uso de la palabra a la señora Corina Pupo, que tendrá a cargo el desarrollo de la primera parte de este programa o esta jornada. Con usted, la señora Corina Pupo. Buen día a todos otra vez. Bueno, vamos a empezar hoy con una jornada de debate sobre un poco el centro de las tareas de todos los días de todos nosotros, que tiene que ver con los procesos de recolección de datos de siniestros y sus víctimas. Me gustaría que cada uno de los países cuente un poco cuáles son las dificultades que se le presentan en el día a día para compartirlas y para poder ver qué podemos aprender de todo esto. Así que si quieren podemos empezar por el Radio Uruguay, por ejemplo, como la U, y por ahí contar un poco para el debate, ¿no? Y que todos participemos cuáles son los desafíos que tenemos para mejorar los datos de siniestralidad, los datos más estructurales que tenemos que conseguir, y cuáles son la problemática que tenemos en el día a día, ¿no? Pues en Colombia tenemos básicamente una dificultad que creo que se repite en la mayoría de los países, y es la diversidad de fuentes de información. En ese sentido, venimos trabajando en la estructuración de unos protocolos de transferencia de información al observatorio, que básicamente lo que consignan es la estructura de cada una de las bases de datos existentes y las características de periodicidad y de seguridad de la información con que van a remitirla al observatorio para ser consolidada. Estamos en el proceso de adquisición de nuestra bodega de datos, y lo que nos va a permitir es hacer minería de datos. A través de llaves únicas vamos a poder cruzar información, por ejemplo, en los que tiene que ver con accidentes, registros de parque automotor. Nuestra llave única va a ser la placa del vehículo y la cédula del conductor en el caso de los accidentes, que nos va a permitir cruzarlo con licencias de conducción para mejorar la oportunidad en el reporte de información, como por ejemplo los que nos solicitó el OICEBI y el proyecto Benchmarking, de conductores involucrados en accidentes de tránsito fatales, menores de edad o que hayan obtenido licencias recientemente. Entonces, ese proceso que estamos adelantando de soporte tecnológico nos va a permitir hacer esa minería de datos. Esperamos que la adquisición de la bodega, con todo el diseño que realizamos durante este semestre de la arquitectura requerida, se finalice antes de que termine este año, y a partir de enero empezar a profundizar en los análisis con esta minería. La otra dificultad que tenemos es que no hay un criterio de que la información es pública y se necesita para la toma de decisión, sino que las entidades creen que la información es propia y para ellos, y tienen poder teniendo la información. Entonces, ese ha sido un proceso dispendioso, el concientizarlos que lo que se busca no es quitarles protagonismo, sino mejorar la calidad de la información con la que se toman las decisiones, que igual siempre se va a respetar la fuente de información, que estamos vinculándonos a un proceso de mejora del dato, de calidad del dato, y que adicionalmente lo que nos va a permitir es generar un dato unificado, que ya no tengamos diferentes cifras de diferentes entidades sobre la misma información, porque uno reportaba policía que tiene cubrimiento solamente del 30% de los municipios del país, salía con un dato de mortalidad mucho más bajo que el que lográbamos consolidar con las fuentes de salud o de medicina legal, y pues eso generaba ruido a nivel político sobre se están escondiendo cifras, o no son las cifras, o no sabemos cuántos muertos tenemos. Adicionalmente, con el sector salud tenemos la dificultad de que aún, a pesar de que la información existe, y este es otro de los problemas, no se explota adecuadamente. A partir del análisis que hemos podido realizar, es posible generar la diferenciación entre heridos graves y heridos leves, pero la información sigue guardada en un reservorio de datos del Ministerio de Salud y ni la utilizan ni la transfieren.
Entonces, estamos en ese proceso con el Ministerio de Salud, estamos básicamente enredados en un problema legal de confidencialidad de la información que esperamos subsanar también antes de finalizar este año. En cuanto a los inconvenientes, en cuanto a las oportunidades que de ahí hemos obtenido, estamos documentando las bases de datos anonimizadas con base en los criterios establecidos por nuestro Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y esperamos integrar la información que ya tenemos lista a el Archivo Nacional de Datos, que básicamente se basa en la metodología Nestar del Banco Mundial para documentar información. Entonces estamos documentando registros administrativos, las encuestas que pudimos encontrar y que están disponibles. En esta sí nos vamos a demorar un poco más en colocar la base de datos disponible a los usuarios, lo que de una u otra manera va a mejorar el uso de la información por parte de la ciudadanía para sensibilizarlos en torno a la dimensión del fenómeno de la problemática de la seguridad vial en los países. Muy claro, Andrea. Una cosita, hace una cosa de un mes y medio se firmó en Colombia, hubo un encuentro de la Secretaría Iberoamericana y hubo un encuentro con los 20 ministros de salud, o varios de los ministros de salud de la región, y se comprometieron a apoyar al OICEBI en la recolección de datos. Te lo digo para que, por si te sirve, hay un compromiso internacional del Ministerio de Salud con el OICEBI, o sea, para facilitar la entrega de esos datos. Está publicado en la web del OICEBI. Adelante, Teresita. Hay diferencias importantes, pero Andrea en Colombia se asemeja en algunas cosas a nosotros. Costa Rica pues tiene en su dominio, el dominio del Consejo de Seguridad Vial, los registros de licencias, de infracciones, de accidentes y además el registro de vehículos y se conecta directo con el registro civil de las personas. Pero todo lo que es de instituciones como salud es súper difícil de adquirir. Igual que en Colombia ellos depositan el dato pero no lo explotan. Es muy poquito lo que sacan de esa información, por lo que ahora se está trabajando en eso. Recientemente, hace 2 semanas, firmamos un convenio para poder explotar esos datos y mejorar la precisión en cuanto a la lesión del accidentado. La situación es un poco parecida a la de Costa Rica también y los demás países que ya han podido comentar. Nosotros tenemos la información dispersa por los distintos organismos que conforman la Comisión Nacional. La Comisión lo que hace es coordinar todo el esfuerzo y el trabajo de todos estos organismos, por eso se dificulta un poco la obtención de estos datos. Principalmente están en el MININ, pero desglosados por diferentes departamentos del MININ, y es lo que se nos dificulta un poquito más. También terminamos de firmar un convenio del Ministerio del Transporte con la Dirección General de la Policía para profundizar más la investigación de los accidentes de tránsito en el lugar del hecho cuando ocurren estos siniestros. Hasta ahora la policía y criminalística son los que estaban en el lugar del hecho del accidente y no permitían entrar al personal como del Ministerio de Transporte, el personal civil. Y acabamos de firmar un convenio para profundizar precisamente en las causas de estos siniestros, no solamente quedarnos en las distracciones, en el adelantamiento indebido, sino ir a la causa eficiente, lo que provocó en el lugar del hecho y lo que anteriormente también facilitó que este hecho ocurriera. Y también estamos gestionando y teniendo conversaciones con la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud Pública para poder establecer desde este organismo la diferenciación de accidentes graves y accidentes de lesionados graves y leves, que es algo con lo que no contamos en el país. Y bueno, estamos trabajando en eso. Ya les he explicado del nuevo sistema estadístico de la Dirección Nacional de Tránsito, que hemos querido incorporarle todos los datos que por acá se requieren y que hemos podido estudiar y apreciar también del estudio benchmarking, datos importantes que te pueden facilitar a la hora de tomar decisiones, te pueden facilitar un mejor análisis de la situación actual. Hola. En el caso de los peritajes o las investigaciones, los estudios de las causas, ¿eso los hacen personal de policía que son peritos?
Sí, lo hacen Y, peritos. perdóname, ¿qué criterios? O sea, ¿la idea es que se investiguen todos los siniestros con víctimas o hay algún criterio de selección de aquellos siniestros con más cantidad de víctimas fatales, por ejemplo, o algo por el estilo? Sí, la idea es investigar a profundidad los siniestros catastróficos, aquellos que le llamamos nosotros accidentes masivos, en los cuales resulta fallecida más de 3 o 4 personas. Más de 2 personas ya es un accidente masivo catalogado allá, y son los que vamos a investigar a profundidad, porque los peritos de criminalística se quedan ahí en el lugar del hecho. Sin embargo, nosotros hemos hecho ya algunas investigaciones con ellos y nos hemos dado cuenta que hemos podido aportar otros elementos, principalmente de la técnica del vehículo y del estado de los conductores antes de llegar a ese momento, como que se violaba el régimen de trabajo y descanso, como piezas que estaban incorporadas a los vehículos, que no estaban catalogadas por alguien especializado para hacer ese tipo de cambios y demás, como personas que venían conduciendo sin conductores noveles, que estaban llevando un camión particular cargado de pasajeros que todavía no tenían la categoría para asumir esa transportación. Y inclusive hemos encontrado conductores que ya habían perdido las aptitudes para conducir. Sin embargo, criminalística solo se quedaba en la investigación de que no, la distracción, el exceso de velocidad, y estos conductores presentan otros problemas y otros antecedentes que le impedían en ese momento llevar la conducción. Y era lo que favorecía también que este hecho ocurriera. Estamos trabajando en eso. Como buscar la causa de fondo y no Sí. la superficial. Sí. Muy interesante. Chile, ¿quieres seguir, Pilar? Bueno, en el caso de Chile, en estos momentos, bueno, ya hace un tiempo atrás, pero todavía no está terminado, se está modificando el sistema de información donde registran los accidentes de tránsito carabineros. En este momento está con el CIEC 2 y el que se está armando es el CIEC 3, renovando de manera de tener mejor la información para nosotros relativamente de manera online, para nosotros tener los datos más frescos, porque en este momento solamente a nosotros nos llegan a diario el reporte diario fallecido el día anterior. No tenemos más información que eso, no la cantidad de accidentes, ni los lesionados, nada. Entonces, en este proceso, dentro de la mejoría, está también la ubicación más exacta donde está el siguiente tránsito. También para nosotros nos presenta dificultad cuando tenemos que graficar, georreferenciar la información. De repente aparecen intersecciones que no existen, kilómetros que tampoco pertenecen a cierta ruta. Entonces, con esta información se espera tener datos más exactos de ubicación, evitar errores, inconsistencia entre que llega conductor y no sea un vehículo, que sea un peatón, como que ese tipo de inconsistencia. Bueno, nosotros, igual la mayoría sabe, nosotros trabajamos con la base Carabineros, no con los datos de salud. La idea es que en algún momento también se firmen los convenios que están en proceso con el registro civil, que tiene la identificación de las personas, para que tampoco haya error, que uno ingrese el RUT y identifique la edad, el sexo de la persona y no que haya errores en eso también. Eso también está en proceso, puede ser un poco más lento. Lo mismo con las patentes, también en el registro, las patentes algunas están muy mal digitadas, patentes que no existen, o que es la patente de un camión y sale que es un vehículo, un automóvil, un vehículo menor. Como que ese tipo de mejoras esperamos sean con este CIEC 3 nuevo. No es seguro mientras no se firme este convenio. Eso principal. Las bases de datos están sucias en general, digamos. Claro. Sí, eso pasa y es muy común que no hay cultura de compartir las bases de datos. Es muy complicado, es tremendo.